El cálculo y la determinación de las penas es uno de los quebraderos de cabeza para los estudiantes durante la carrera, y lo cierto es que es una de las labores más complejas para todos los operadores jurídico-penales. La determinación de la pena es el proceso por el cual se establece la pena concreta que acaba imponiéndose en sentencia. Por ejemplo, para el autor de un delito de homicidio, el Código Penal prevé una pena de prisión de 10 a 15 años. A través de este proceso de determinación de la pena, el juez debe decidir cuál es la medida que resulte adecuada o merecida para el responsable de estos hechos. Esto no es una decisión arbitraria, sino que es el resultado de aplicar las circunstancias concretas del caso mediante unas reglas establecidas. Este proceso incluye, en algunos casos, aplicar la pena inferior o superior en uno o varios grados, o aplicar la pena en su mitad superior o inferior. Muy buenas, soy Javier Sordo García, abogado de Madrid, y te doy la bienvenida a mi canal. Si te gustan mis vídeos, te invito a que des me gusta y te suscribas si aún no lo estás para no perderte los próximos vídeos. Además, en la cajita de descripción tienes el enlace a mi blog y a mis redes sociales. Ahora sí, ¡comenzamos! Partimos del marco penal abstracto, es decir, la pena prevista por la ley para el delito cometido, el límite mínimo y máximo que el Código Penal prevé para el delito concreto. Vamos a ver el delito de homicidio. El Código Penal establece en el artículo 138 una pena que irá desde un mínimo de 10 años hasta un máximo de 15 años de prisión. Vamos a representarlo así, en años, meses y días, para que sea más clara la explicación. Este es el punto de partida para establecer la pena concreta en la sentencia. Para ello debemos conocer el marco penal concreto, que es el resultado de aplicar las circunstancias concretas del caso al marco penal abstracto. Algunas de estas circunstancias concretas son el grado de realización del delito y la forma de intervención del sujeto en el mismo, las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal o la existencia de una pluralidad de infracciones, concurso real, ideal o medial. Respecto al grado de realización del delito y la forma de intervención del sujeto, el Código Penal prevé para el cómplice una pena inferior en grado a la prevista para el autor, inductor o cooperador necesario. Igualmente, la tentativa se castiga con la pena inferior en 1 o 2 grados a la señalada para el delito consumado, mismo castigo que reciben los actos preparatorios, conspiración, proposición y provocación. En cuanto a las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, en caso de que haya 1 o 2 agravantes, se aplica la pena en su mitad superior. Si hubiese más de 2 agravantes, pena superior en grado en su mitad inferior. Si tenemos un atenuante, pena en su mitad inferior. 2 o más atenuantes o una eximente incompleta, pena inferior en 1 o 2 grados. Ya hemos visto que la existencia de estas circunstancias concretas implica que se apliquen penas superiores o inferiores en grado o en su mitad superior o inferior. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a calcular la pena superior en grado. El nuevo límite mínimo será el máximo del marco penal abstracto, y al resultado le sumaremos un día más de acuerdo al artículo 70 del Código Penal. Para calcular el nuevo límite máximo, cogemos el límite máximo del marco penal abstracto y le aumentamos la mitad. En este caso, la mitad de 15 es 7,5, que le sumaremos a 15. Así nos queda 22,5, que en años, meses y días será 22 años y 6 meses. La pena superior en grado del homicidio será de 15 años y un día a 22 años y 6 meses. El proceso para calcular la pena inferior en grado es justo la operación contraria. El límite máximo de la inferior en grado será el límite mínimo del marco abstracto, al que restaremos un día como nos dice el artículo 70. Para calcular el nuevo límite mínimo, partimos del mínimo del marco abstracto y le restamos su mitad, es decir, 10 menos 5 igual a 5. La pena inferior en grado del homicidio será de 5 años a 10 años menos un día. En caso de que queramos aumentar o reducir más grados, repetiremos el proceso. Vamos a subir otro grado a la pena prevista. En este caso, el límite mínimo será el máximo anterior más un día, es decir, 22 años, 6 meses y un día. Y para calcular el nuevo máximo, dividiremos 22 años y 6 meses entre 2 y se lo sumaremos. Así, 22 años y 6 meses más 11 años y 3 meses. La pena superior en 2 grados del homicidio será de 22 años, 6 meses y un día a 33 años y 9 meses. En caso de que queramos reducir otro grado, el nuevo máximo será el anterior mínimo menos un día, y el nuevo mínimo será el resultado de dividir el anterior mínimo entre 2, es decir, 2 años y 6 meses.
La pena inferior en 2 grados del homicidio será de 2 años y 6 meses a 5 años menos un día. Para calcular la mitad superior y mitad inferior, debemos encontrar cuál es la mitad de la pena. Para ello, sumamos el mínimo y máximo y lo dividimos entre 2. 10 más 15 igual a 25. Entre 2, 12,5, 12 años y 6 meses. La mitad superior será de 12 años, 6 meses y un día a 15 años. Y la mitad inferior será de 10 años a 12 años y 6 meses menos un día. Finalmente, de este marco penal concreto, extraeremos la pena exacta a imponer. Es el momento de individualizar la pena, es decir, determinar la pena en la sentencia, estableciendo su duración exacta, que debe estar entre los límites máximos y mínimos del marco penal concreto. Este proceso se deja a arbitrio del juez, que siempre debe motivar sus decisiones en sentencia. Espero que el vídeo te haya sido de interés. Si te has quedado con alguna duda, puedes dejármela en los comentarios y estaré encantado de ayudarte. Nos vemos pronto con más Derecho Penal. ¡Hasta luego!